Aunque la historia de Jonás termina de una manera conmovedora con la conversión de todo un pueblo, la historia de ese pueblo no termina tan conmovedoramente. Aproximadamente 100 años después de la predicación de Jonás, Nínive se deteriora y vuelve a sus malos caminos. Nahum, un profeta enviado por el Señor alrededor de 650 años antes de Cristo, profetiza sobre Nínive diciendo en Nahum 1:3: «Ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, de incesante pillaje». El diccionario define el pillaje como robo o saqueo realizado con violencia, aprovechando un descuido o la falta de defensa, especialmente el llevado a cabo de forma colectiva. Si Nínive se había vuelto esta ciudad que hurtaba a los demás de manera colectiva, ahora tiene más sentido porque en los versículos siguientes el profeta dice: «Chasquido de látigo y estruendo de movimiento de ruedas, y caballo al galope y carro que salta, el jinete a la carga y el resplandor de espada y brillo de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres y cadáveres sin fin, y con los cadáveres tropiezan». Este último versículo nos deja ver que el mal del hurto no era el peor pecado de Nínive. Esos hurtos se llevaban a cabo por conquistas que terminaban derramando cantidades enormes de sangre. Ahora, la versión en inglés de la escritura no incluye esta última parte de incesante pillaje, sino dice en su lugar: «la presa no se aparta». Pero esa traducción de hecho tampoco es tan apropiada. El texto hebreo dice en específico: «no suelta la presa». De manera que el pecado de Asiria se amplía y clarifica. No solo hurtaban colectivamente, sino que en dichos ataques conquistaban y colonizaban a sus víctimas para continuar explotándolas y violentándolas. El gran pecado de Nínive, capital asiria, no era el hurto o la idolatría, sino la violencia con la que ejercía su dominio sobre las otras naciones. O en las palabras de Nahum, que eran un pueblo sanguinario. Ahora, creo que esto adquiere otra profundidad cuando retomamos la historia de Jonás. ¿Recuerdas de qué tenía que arrepentirse en Nínive? Cuando el pueblo empieza a arrepentirse y el rey mismo da un decreto, el decreto dice en Jonás 3:7-8: «Hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, ni se le dé alimento ni agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos». Claro que la invitación al arrepentimiento se hizo de manera general al decir: «vuélvase cada uno de su mal camino». Pero también la reprensión tenía una parte específica para todos. Al hablarles el rey de las cosas que debían todos arrepentirse, incluye particularmente la violencia de sus manos. Si este es el caso, podemos suponer con confianza que la violencia a la que el rey del tiempo de Jonás se refiere sería parecida o igual a la ejercida por el pueblo de Nínive en el tiempo del profeta Nahum. Y si tal era el caso de Nínive en el tiempo de su arrepentimiento y Jonás, ahora entendemos mejor al profeta, quien vio esta ciudad abusiva, inhumana, violenta, salvaje y sanguinaria. Y entonces dijo: «no merecen ni siquiera la oportunidad de arrepentirse». Claro que la lección aquí podría ser: así se hace el profeta, Dios es el juez de tus hermanos, no tú. Pero la verdad siento que hay algo más aquí. El pecado de Siria en el tiempo de Nahum no era solo la violencia, sino que habiéndose arrepentido de ella una vez tras la predicación de Jonás, volvió a caer en ella. Qué bueno que este pequeño detalle no era conocido por Jonás, sino creo que menos hubiera querido ir a predicarles. Pero aunque esto pudo haber sido un impedimento para Jonás, en el presente creo que también lo sigue siendo para nosotros. Sí, Jonás no quería ofrecerle la salvación a un pueblo que había hecho mal antes. Pero ¿tú estarías dispuesto o dispuesta a predicarle a un pueblo o persona que aún harán mal después? Ahora yo te pregunto a ti: ¿sirve trabajar por una nación, familia o persona que volverá a caer en sus mismos errores? O peor aún, si volteamos la lección hacia nosotros, ¿sirve seguir trabajando en tu propio progreso aunque vuelvas a caer una y otra vez?
La lección no se queda solo aquí, porque si revisamos las fechas de los eventos asirio-israelitas, encontramos una lección fascinante. Se estima que Jonás predicó en Nínive unos 100 años antes que Nahum. Esto sería, dando un margen más o menos 20 años, alrededor del 740 y 780 a.C. ¿Qué es lo interesante? Bueno, que en el 721 a.C., Asiria, ese mismo pueblo cuya capital recibió el mensaje de arrepentimiento por parte de Jonás, arrasó con el reino del norte, llevándose a las 10 tribus y dejando solo destrucción a su paso. La lección es que Jonás era de ese reino del norte. Esto quiere decir que el pueblo al que Jonás le predicó y le ofreció la salvación fue el mismo pueblo que unos 20 o 30 años después destruyó su tierra, su hogar y tal vez hasta su familia. La lección de Jonás se vuelve vívida para nosotros. ¿Estaríamos dispuestos a perdonar al que nos dio mal cuando les dimos bien? O tal vez, como Jonás pudo haber reaccionado, tal vez diremos, lo sabía, te dije, Señor, que esto de predicarles nunca fue buena idea. ¿Estarías dispuesto a perdonar y demostrar amor a quienes podrían ser la causa de tu mayor mal o dolor? Porque esto, aunque Jonás no lo supiera, era justo lo que el Señor le estaba pidiendo. Ahora, aunque estas lecciones son buenas, hasta ahora solo hemos aprendido el qué pasó, pero no el cómo. ¿Cómo es posible que después de arrepentidos, algunos pueden volver a sus malos caminos? O más importante aún, ¿cómo es que yo vuelvo a caer en los míos? Cuando leemos que la ciudad de Nínive volvió a caer luego de arrepentirse tras la predicación de Jonás, pensamos, ¿cómo es que llegaron ahí? Hay un principio que los miembros de la iglesia conocemos muy bien. Alma 37:6 dice, por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas. El asunto es que no solo debemos asimilarlo a lo bueno como orar y leer las escrituras. El aplicarlo a los malos pasos es de mucho provecho y es justo lo que el Señor hace en el libro de Sofonías con el pueblo de Israel. Sofonías 3 del 1 al 2, hablando a un Israel caído y apartado de Dios, dice: «Ay de la ciudad opresora, inmunda y contaminada. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová y se apartó de su Dios». Lo interesante de este versículo es que esta no era la primera vez que el Señor los reprendía. Esto a su vez quiere decir que el estado de incredulidad, idolatría y maldad en el que se encontraban no había sucedido en un instante, ni de un día para otro, tal vez ni siquiera de un mes a otro. Había sido un proceso gradual. En algún punto, cuando ellos empezaron a dar esos pequeños pasos fuera del camino, el Señor estuvo ahí para hacérselos saber, pero ellos no estuvieron ahí para escuchar. Y fue en ese pequeño instante en el que se fijó el rumbo lejos del camino. Hace varios años, un hermano de unos 56 años, a quien llamaremos Pablo, me contó la historia de su hermano. Como un misionero joven, su hermano cometió algunas indiscreciones que lo llevaron de vuelta a su casa, donde tendría que confrontar el asunto con sus líderes. Después del proceso correspondiente, se tomó la decisión de excomulgarlo. Tras una rápida pero significativa racha de malas decisiones, este joven había pasado de ser un misionero consagrado a un miembro excomulgado. Con la conferencia de estaca aproximándose y con el dolor aún en su pecho, el hermano de Pablo le pidió al presidente de estaca un favor: que lo dejara discursar en la conferencia. El presidente aceptó. Ese día, frente a cientos de personas, el hermano de Pablo se paró en el púlpito para compartir un poderoso mensaje. Con lo mejor que puede recordar mi memoria. «No supe en qué momento pasó», dijo. «No pasó en un día, de eso estoy seguro.
No desperté una mañana y decidí romper todas estas leyes y arruinar mi misión. No. Fue algo que comenzó cuando dejé de hacer las cosas pequeñas. Ahora estoy aquí y lo veo con claridad. Pero por favor, nunca olviden que se inicia con las cosas pequeñas. Con una lágrima recorriendo su mejilla, Pablo terminó su historia diciéndome: ya hace 45 años de eso y mi hermano no ha regresado. Si bien es cierto que habrá errores que no podremos ver venir, habrá muchas otras ocasiones en las que el Señor nos estará llamando. Y tal vez, como parte de su mensaje, esté repitiendo las mismas palabras que dijo el hermano de Pablo. Nunca olvides que se inicia con las cosas pequeñas. Ahora, para todos aquellos que sientan que sin importar qué hagan, siempre acaban desviándose un poquito aquí y un poquito allá del camino, lo cual incluye a todos los que se esfuerzan con sinceridad en esta senda, también en el estudio de esta semana hay un mensaje de esperanza. ¿Alguna vez te has sentido terrible en la iglesia por no cumplir con las cosas pequeñas y diarias? Para todos los que respondemos que sí, el libro de Nahum nos guía una lección fascinante en las Escrituras. Nahum 1:3 dice que Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. De entrada leemos esto y probablemente nos sentimos como esos culpables de los que habla Nahum, porque hay cosas en nuestra conducta que desearíamos que no existieran. No somos los discípulos de Jesucristo que nos gustaría ser. Seguimos fallando en la oración y las escrituras. Seguimos cayendo en nuestro pecado favorito, incluso después de haber dicho que no volveríamos a caer en él. Somos ese culpable una y otra vez cada que escuchamos escrituras como estas. Y nos preguntamos, ¿cuándo podré regocijarme en la placentera palabra de Dios? ¿Algún día seré lo suficientemente digno de hacerlo? ¿Qué piensa Dios de mí? Pero en este punto sería de ayuda a analizar quiénes son esos culpables para Dios en primer lugar. Si revisamos la escritura de Nahum, la palabra culpable incluye un pie de página que nos lleva a Éxodo 34, versículos 6 y 7. Ahí leemos palabras muy similares a la escritura de Nahum, pero con un sentido algo diferente. La escritura dice: y pasando Jehová por delante de Moisés, clamó Moisés: Jehová, Jehová, Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira y abundante en benignidad y verdad, que guarda la misericordia a miles, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. De ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿A qué se refiere la escritura cuando dice malvado? Mosía 3:19 nos enseña que el hombre natural es enemigo de Dios. Este hombre natural que tiene todas las cosas que no nos permiten ser el discípulo de Cristo que nos gustaría ser. Todas las debilidades y tendencias que tenemos hacia lo malo. Pero la Escritura también dice: lo ha sido desde la caída de Adán y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Espíritu Santo y se despoje del hombre natural y se haga santo por medio de la expiación de Cristo, el Señor. Aquí se describe un cambio en nuestros deseos, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestros sentimientos y nuestros actos. Este cambio es gradual y sucede a medida que, como menciona Benjamín, sometemos nuestra voluntad ante Dios por medio de la obediencia a las impresiones del Espíritu y utilizamos la expiación de Cristo para arrepentirnos y fortalecernos. Este proceso lo llevamos a cabo todos los días, cada día que podemos hacer algo más por el Señor. El elder David A. Bernard, en su libro Actuar en Doctrina, enseñó: si hoy eres un poco mejor que ayer, eso es suficiente. Así que un hijo de Dios que tiene debilidades, pero está intentando cambiarlas,
no es malvado. El Padre se preocupa más por el cambio que estamos teniendo que por la gravedad de nuestros errores. Quiero repetir eso. El Padre se preocupa más por el cambio que estamos teniendo que por la gravedad de nuestros errores. Una maestra de la Sociedad de Socorro dijo acerca de las debilidades que vencemos después de mucho tiempo. Tal vez la tarea no era cambiar la piedra, era fortalecer el músculo. Y la historia de la humanidad está llena de hijos de Dios que lo intentaron una y otra vez, pero que se centraron no en cambiar la piedra, sino en cambiar su propio brazo, o en nuestro caso, el cambio de nuestro propio corazón. Esta lección se vuelve más real para nosotros cuando analizamos el contexto en el que se da la escritura de Éxodo 34, que era nuestro pie de página para Nahum. Y Moisés labró tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, etcétera, etcétera, lo que ya habíamos leído. Esta escritura sobre los malvados se dio cuando Moisés hacía por segunda vez las tablas de la ley, tablas cuya primera versión fue destruida por Moisés cuando descubrió a Israel con el becerro de oro. Esto es lo interesante. Es significativo que esta escritura es la voz de Moisés a Jehová en un momento donde Israel había vuelto a errar, cuando parecía que ya iba por buen camino, pero al final volvió a caer en su pecado favorito. Habían vuelto a construir dioses con sus manos, cosa que el Señor les había pedido que dejaran atrás varias veces. Ahora, esa no es la única lección. Nota que Moisés estaba haciendo estas segundas tablas no por su propia voluntad, sino porque Jehová se lo mandó. Entonces, lo que Dios decide hacer cuando ve a Israel caer una y otra vez, no es decir, bueno, yo ya hice todo lo que podía. Es todo. Es claro que a ellos les da igual y nunca llegarán a ser lo que espero de ellos. No. En vez de eso, Jehová le manda a Moisés a hacer otras tablas de piedra, igual a las que ya había roto. Ahora, pon mucha atención. No solo les da aquí una segunda oportunidad, sino que también les da una ley adaptada a lo que ellos podían hacer en ese momento. Lo que esto nos enseña sobre el carácter de Dios es que no solo será paciente en las cosas que no logres al darte segundas oportunidades, sino que estará satisfecho por los pequeños pasos que des en esas segundas oportunidades. En otras palabras, no se trata de ser el mejor, sino, como dice el Elder Bednar, de ser un poco mejor. Esta manera de actuar que tiene Dios la ejemplificó Brad Wilcox en la Conferencia General de octubre de 2021. En su discurso cuenta la experiencia de Damon, un joven que por bastante tiempo había consumido pornografía y debido a ello no se sentía digno del amor ni del perdón de Dios. ¿Cómo debían ayudar sus líderes? Wilcox explica, y por favor pon mucha atención en esto. Teniendo en cuenta el tiempo que Damon había estado luchando, no era útil ni realista que sus padres y líderes lo ayudaran a decir nunca más con demasiada rapidez, o que le pusieran arbitrariamente una norma de abstinencia para ser considerado digno. Por el contrario, comenzaron con metas pequeñas y alcanzables. Dejaron de tener expectativas de tipo todo o nada y se centraron en el progreso gradual, lo cual le permitió a Damon edificar sobre una sucesión de éxitos, no de fracasos. Al igual que el pueblo esclavizado de Elime, dice Wilcox, y nosotros diríamos al igual que el pueblo de Israel, Damon aprendió que podía prosperar gradualmente. Aquí los padres y líderes de Damon aplicaron la enseñanza del Elder Bednar. Si hoy eres un poco mejor que ayer, eso es suficiente.
Puede que te preguntes, ¿eso es aceptable para Dios? La respuesta es un contundente y hermoso sí. Incluso la tierra misma, si lo ves, es una prueba de cómo Dios no escatima en gastos por nuestro progreso. La creó con el fin de que tomáramos decisiones y aprendiéramos. Esas decisiones no necesitan ser perfectas, pero sí debemos intentarlo. En otras palabras, la tierra no es el escenario donde presentas tu mejor acto, sino el salón donde lo practicas. Así que cuando sientas que ya no vale la pena seguir intentando, o que ya has dejado pasar demasiadas oportunidades, o te sientas constantemente como el culpable que menciona Nahum, recuerda esto. Hay una diferencia entre tener debilidades y ser malvado. Y tú no eres alguien que no esté intentando vencer su hombre natural. No es vencer la debilidad, sino la fuerza que generas al intentarlo y el corazón que moldeas mientras sigues luchando. Dios contempló nuestros errores y debilidades en su plan desde el principio. Por eso envió a Jesucristo, un Redentor en quien podemos confiar para siempre. Y debido a que creemos en Él y su expiación, si hoy eres un poco mejor que ayer, eso es suficiente. Ahora, en el libro de Habacuc hay otro enfoque que creo que podría ayudarnos a profundizar en esto. De hecho, es una lección parecida, pero desde el ángulo opuesto. Tienes un llamamiento, pero por más que te esfuerzas, no logras activar, bautizar o hacer crecer el reino de Dios como te gustaría. Habacuc comienza su libro describiendo las condiciones en las cuales se estaba llevando a cabo su ministerio. En el capítulo 1, versículos 2 al 3 dice: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que contemple molestia? Destrucción y violencia hay delante de mí, y surgen pleito y contienda. Al ministerio de Habacuc no lo estaba caracterizando muchos bautismos o la construcción de templos. No había jóvenes yendo a la misión tampoco. Él no estaba viendo la iglesia progresar. No se gozaba en los frutos de su trabajo, porque de hecho parecía que su trabajo ni siquiera tenía frutos. Probablemente se sentía solo, intentando establecer la iglesia, intentando vivir él mismo el evangelio e invitando a otros a vivirlo. Tiene sentido porque Habacuc se preguntaba: ¿por qué me haces ver iniquidad? Dios, ¿por qué me llamaste a servir ahora? ¿Por qué no puedo ver frutos de arrepentimiento en mis hermanos? ¿Realmente tiene un propósito que yo esté aquí? ¿Por qué tenemos que experimentar estas cosas en el servicio del Señor? Tal vez hoy en día no tengamos que ver sangre derramándose y personas muriendo, pero en la guerra de la fe siguen habiendo batallas perdidas. Sí vemos corazones dudando, enfriándose, contendiendo y finalmente apartándose. Puede ser que los integrantes de la presidencia donde sirves no tengan la mejor actitud, o que los hermanos del quórum de élderes muestren apatía hacia la administración. Tal vez las personas que alguna vez admiraste como héroes ahora ya no lo parecen tanto. Pero creo que también puede haber un propósito en todo esto. Tal vez el propósito de Dios se centre en lo que quiere que nos convirtamos al hacerlo. En el discurso De tal manera nos amó Dios de abril de 2022, el elder Michael T. Ringwood dijo lo siguiente: ¿por qué el plan personalizado de nuestro Padre Celestial para nosotros incluye que ayudemos a otras personas a volver a Él? Porque así es como llegamos a ser semejantes a Cristo. Por medio del servicio no conveniente, aprendemos a confiar como Cristo confió, a sacrificarnos aunque sea un poco como Él lo hizo, a amar como Cristo nos ama, a sufrir con paciencia como Él lo hace y a mirar hacia adelante, hacia el fruto próspero de nuestras obras.
Esta es la conclusión en la que llega Mormón en una de las últimas cartas que le escribe a su hijo antes de morir. Moroni 9:6 dice: «Y ahora bien, mi querido hijo, pese a su dureza, trabajemos diligentemente, porque si dejamos de obrar, incurriremos en la condenación, porque tenemos una obra que debemos efectuar mientras estemos en este tabernáculo de barro, a fin de vencer al enemigo de toda rectitud y dar reposo a nuestras almas en el reino de Dios». Esta conclusión nos deja ver que la obra que se debe efectuar no es necesariamente cambiar al pueblo, sino hacer nuestra parte por intentar hacerlo. ¿Y Habacuc? ¿Cuál es la conclusión a la que él llega? Esta podemos leerla en los últimos 3 versículos del 16 al 19 en el capítulo 3. Dice: «Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, y las ovejas sean quitadas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en Jehová, y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, y Él hará mis pies como de ciervas y me hará andar sobre mis lugares altos». ¿No es interesante que Habacuc escriba sobre lugares altos cuando lo único que hizo en los versículos anteriores fue describir lugares bajos? Higueras sin florecer, vides sin fruto, campos sin alimento y ovejas quitadas del redil. No suenan muy altas todas estas situaciones. Creo que lo que aprendió Habacuc y nosotros debemos aprender también es que nuestros lugares altos no son aquellas épocas en las que todo sale bien, sino aquellas en las que, a pesar de que todo vaya mal, estamos cerca de Dios. Recuerda que muchas veces el éxito de nuestra vida y servicio no se muestra en los resultados externos, sino en el esfuerzo que llevamos a cabo y en que verdaderamente hicimos la voluntad de Dios. Ahora, aunque ya hablamos un poco de los resultados, todavía no necesariamente todo sobre los esfuerzos, especial cuando sentimos que los nuestros no cuentan. Hay ocasiones durante nuestra vida en las que el fruto de nuestros esfuerzos parece no manifestarse y nos preguntamos, ¿el Señor realmente conoce mis esfuerzos? Esta semana leí una escritura que llamó mucho mi atención porque parecía contradecir el conocimiento que he ido forjando desde joven en la iglesia. Nahum 1:7 dice: «Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían». Aquí está el problema. Nahum está delimitando a las personas a quienes Jehová conoce. Esto parece no tener sentido. Hay muchas escrituras que claramente indican que Dios nos conoce a todos. Por ejemplo, Primera de Reyes 8:39 dice: «Solo Jehová conoce el corazón de todos los hijos de los hombres». ¿Necesitamos más evidencia que eso? Entonces, si toda la vida hemos aprendido que Dios nos conoce a todos y sabe lo que hay dentro de nuestros corazones y en nuestras mentes, ¿por qué habría Nahum de hacer esta observación tan particular? ¿Por qué indicaría específicamente que Jehová conoce a los que confían en él? Tal vez la clave para comenzar a responder esta pregunta la encontremos en Juan 10:14, donde Cristo enseñó: «Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen». Si bien a veces pensamos que todos los hijos de Dios somos las ovejas de Cristo, la verdad es que este pasaje en cierta manera no permite tal conclusión. La Escritura dice que conoce a sus ovejas, pero también especifica que sus ovejas lo conocen. Si fuera verdad que las ovejas de este pasaje somos todos los hijos de Dios, entonces en esta Escritura, Cristo también afirmaría que todos los hijos de Dios conocen a Dios. Pero la verdad es que no es así. Hay muchas personas que no lo conocen. De modo que esta Escritura nos enseña algo parecido a lo que decía Nahum. Si hay una distinción o particularidad entre aquellos que confían en Dios y los que no. ¿Pero por qué sería así? ¿Tiene todo esto algún sentido?
Para responder, citaré las palabras del presidente Nelson en un artículo de La Leona de octubre de 2022 llamado El Convenio Sempiterno. Cuando hacemos un convenio con Dios, dice el presidente Nelson, abandonamos el terreno neutral para siempre. Dios no abandonará su relación con aquellos que han forjado tal vínculo con Él. De hecho, todos los que han hecho convenios con Dios tienen acceso a un tipo especial de amor y misericordia. En el idioma hebreo, ese amor del convenio se llama Gesed. Gesed es un tipo especial de amor y misericordia que Dios siente y brinda a aquellos que han hecho convenios con Él. Y nosotros le correspondemos con Gesed a Él. Ahora lo que escribió Nahum toma más sentido. Si bien Dios conoce a todos, hay un vínculo particular entre Él y los que han hecho un convenio. Aquellos que han materializado su amor y devoción por Él mediante un pacto o compromiso formal. Ahora, si bien nuestra participación en dichos convenios no es perfecta y fallamos muy a menudo, este tipo de amor y misericordia son eternos. Así que cuando nos preguntamos si Dios ve nuestros esfuerzos o si son suficientes, podemos tener la más completa seguridad de que la respuesta es sí. El Señor conoce a los que en Él confían, y los conoce de una forma especial porque han hecho convenios con Él. Por lo tanto, conoce sus esfuerzos por cumplir con estas promesas sagradas. Esta perspectiva cobra más sentido cuando observamos que el vocablo hebreo yadá, que aquí se traduce como conocer, también puede significar reconocer. Por lo que esta escritura podría estarnos diciendo no que Dios conozca más a los que confían en Él, sino que los tiene presente y reconoce sus esfuerzos. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce o reconoce a los que en Él confían. Tal vez lo que realmente importa de todo esto es que sí, el Señor nos conoce a todos y nos ama, pero al nosotros acercarnos a Él, llegamos a conocerlo más, tanto a Él como a este tipo de amor especial que tiene por nosotros. Y en este proceso puedes tener la certeza absoluta de que siempre reconocerá tus esfuerzos. Ahora, aunque al responder esta pregunta, el responder esta pregunta fue interesante, esta no es la única interpretación que se le puede dar a la palabra yadá en este pasaje. Y estos otros significados en el texto hebreo me ayudaron a aprender otros principios en este mismo versículo. Nahum 1:7 dice que Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. La palabra hebrea yadá, que aquí fue traducida como conoce, también puede significar cuida y observa. Qué interesante, ¿no? Estas palabras me hacen pensar en un padre cuando ve dormir a su pequeño hijo en la cuna. Un padre amoroso cuida y observa, siempre quiere estar pendiente de lo que pasa con su hijo. En las palabras de Aerosmith, I don't want to miss a thing. Nuestro Padre no quiere perderse nada. Y no se pierde nada. Él vio nuestros primeros pasos, vio la primera vez que intentamos hacer una oración. Él sabrá qué fue lo que dijimos. Estuvo en nuestra primera rodilla raspada y en nuestro primer corazón roto. Siempre ha estado ahí. Nosotros no siempre lo notamos o lo hacemos parte de nuestros momentos, pero Él ahí está. Esta lección es muy especial. El tener una relación con Dios no es como que debas ganarte el amor de un padre, porque ya está ahí. No es como que debas ganarte su cuidado, porque ya está ahí. La cuestión es, ¿nosotros permitimos que nos ame? ¿Permitimos ser cuidados y guiados? Una cosa es saber que somos hijos de Dios, pero otra que le permitamos a Él ser un padre para nosotros. En ello radica la confianza o fe que depositamos en Él. Cuando nuestras noches están siendo muy largas y nuestros días difíciles de aguantar, en los días de angustia, como diría Nahum, Jehová es bueno.
y su carácter no le permite hacer otra cosa que cuidar y velar por nosotros. Esto se relaciona mucho con lo que vino a mi mente cuando leí el libro de Habacuc. En el capítulo 1, versículo 15, habla de alguien que pesca con su red y se regocija. Dice: sacará a todos con anzuelo, los recogerá en su red y los juntará en su malla, por lo cual se alegrará y se regocijará. Al leer esta escritura, lo primero que vino a mi mente fue: ¡qué belleza! Está hablando de cuando Cristo nos recoge en su red de seguridad, nos trae a su redil y estamos a salvo. Y entonces Él se regocija porque fuimos recogidos. Ahora, aunque estos principios son verdaderos y muy bellos, mi interpretación inicial de este pasaje no fue muy acertada. Después regresé un poco más en el capítulo y noté que en el versículo 6 estaba hablando de una nación en específico, los caldeos. Esto quiere decir que los versículos no estaban refiriéndose a Dios recogiendo a Israel, sino a los caldeos o al reino de Babilonia, conquistando uno y otro pueblo. Aunque mi primera interpretación fue errada, pienso que nos enseña mucho al contrastarla con la interpretación correcta. Analicemos las dos interpretaciones. Tanto un ejército como Cristo pueden regocijarse por una victoria, pero su gozo viene por razones diferentes. Uno se regocija por el crecimiento de su territorio y el otro por el crecimiento en nosotros. Un recogimiento es para aumentar el dominio y poder, y el otro para salvarnos. Uno está motivado por el deseo y ambiciones egoístas, y otro por el amor puro de Cristo. En conclusión, Jehová vela por nosotros, porque nos ama profundamente. Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia, y cuida y observa a los que en Él confían. Ahora, aunque lleguemos a tener un testimonio del amor y el cuidado divinos, es más que probable que habrá momentos en nuestra vida donde ese cuidado y amor parezcan estar demasiado lejos. Cuando las promesas de Dios tardan en llegar, es normal que lleguemos a preguntarnos, como el profeta Habacuc, ¿hasta cuándo? En el capítulo 1, versículos 2 y 3, él pregunta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que contemple molestia? Destrucción y violencia hay delante de mí, y surgen pleito y contienda. Otras personas han elevado estas mismas preguntas al cielo. Por ejemplo, José Smith, en su conocida súplica desde la cárcel de Liberty, en Doctrina y Convenios 121. Oh Dios, ¿dónde estás? ¿Y dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta? ¿Hasta cuándo se detendrá tu mano y tu ojo, sí, tu ojo puro, contemplará desde los cielos eternos los agravios de tu pueblo y de tus siervos, y penetrarán sus lamentos en tus oídos? Sí, oh Señor, ¿hasta cuándo sufrirán estas injurias y opresiones ilícitas antes de que tu corazón se ablande y tus entrañas se llenen de compasión por ellos? ¿Hasta cuándo? Puede ser la pregunta eternamente resonada en la desolada habitación de quienes de rodillas suplican por una mejor situación, por paz en el hogar, por la conversión de un ser querido al Evangelio, o por cualquier otro deseo justo que aún no han visto en su vida. Pero entonces surge la pregunta: ¿cómo lidiar con estos momentos? ¿Cómo podemos afrontarlos? La lección que enseña Habacuc como respuesta a estas preguntas es simplemente fascinante. Habacuc 2:1 dice: En mi puesto de guardia estaré, y sobre la fortaleza afirmaré mi pie, y velaré para ver lo que él me dirá y lo que he de responder cuando sea reprendido. Con su respuesta, podemos casi imaginarnos a Habacuc como un soldado que vela durante la noche con firmeza, consciente de los peligros y de su responsabilidad, y con una determinación profunda
de cumplir su parte. Y creo que esa es la clave, cumplir con nuestra parte en la fe, sin olvidar que la fe es tanto creencia como acción. ¿Qué quiere decir esto? Que en los momentos en los que el pabellón nos haga difícil ver la bondad de Dios, hay algo, tanto en creencia como en acción, que podemos hacer. En la conferencia general de abril de 2013, el elder Holland enseñó: en momentos de temor o duda, o en tiempos de dificultad, mantengan la fe que ya han cultivado, a pesar de que esa fe sea limitada. Cuando lleguen esos momentos y surjan los problemas, y la resolución de esos problemas no sea inmediata, aférrense al conocimiento que ya tienen y manténganse firmes hasta que reciban más conocimiento. Y tal vez nosotros debamos agregar más fe. La cantidad de fe que tengan, dice el elder Holland, o el grado de conocimiento que posean, no es lo que importa. Es la integridad que demuestran hacia la fe que ya tienen y hacia la verdad que ya conocen. Habacuc ejemplifica esta enseñanza de manera perfecta. Él se cuestionaba cuánto tardarían ciertas bendiciones y por qué debía afrontar estos momentos de dificultad. Pero en ello no dejó que este dolor lo distanciara de la fe, tanto en creencia como en acción. Él se dio cuenta de que tal vez esas situaciones no desaparecerían. No podría arreglarlo todo o cambiar a su pueblo, pero se aferró a lo que sí podía hacer y a lo que sí sabía. Pisó firmemente sobre la fortaleza y aguantó en su puesto de guardia. La lección de Habacuc es que si bien todos tenemos momentos de duda, dolor e incertidumbre, también todos podemos decidir mantenernos en nuestros puestos y afirmar nuestro pie sobre la fortaleza. Ahora viene algo interesante. ¿Qué pasa entonces cuando nos aferramos y seguimos adelante con fe, tanto en creencia como en acción? En el versículo siguiente, Habacuc 2:3, el Señor responde a las súplicas de su siervo, y las palabras que le da son de aliento y consuelo. Aunque la visión es aún para un tiempo señalado, al final hablará y no mentirá. Aunque se tarde, espérala, porque sin duda vendrá. No tardará. Parece que en este versículo el Señor le está testificando a Habacuc de la seguridad de sus promesas. En palabras de amor, Él nos dice: sé que es difícil, sé que duele, pero llegará. Entonces, ¿cuál es nuestra lección sobre las promesas y la fe? El elder M. Russell Ballard, en su discurso Esperanza en Cristo de abril de 2021, resume bastante bien lo que estamos aprendiendo. Esperar en el Señor significa actuar. Con los años he aprendido que nuestra esperanza en Cristo aumenta cuando servimos a los demás. Al prestar servicio, como lo hizo Jesús, de manera natural, aumenta nuestra esperanza en Él. El progreso personal que uno puede lograr ahora, mientras espera en el Señor y sus promesas, es un componente inestimable y sagrado de su plan para cada uno de nosotros. El Señor honra a quienes le sirven y esperan en Él con paciencia y fe. A medida que enfrentemos tiempos de adversidad, en los que la paz a nuestro alrededor parezca simplemente tardar demasiado, el ejemplo de Habacuc puede servirnos como modelo, para que pisando firme y manteniendo nuestra guardia, sintamos la paz que da el confiar en las promesas de Dios. Y en esa paz escucharás su dulce voz susurrar: aunque tarde, espera, porque sin duda vendrá. Muchas gracias
y nos vemos la siguiente semana.